Nos acompaña el señor Roberto Lafontaine. ¿Lo dije bien? Sí, correctamente. Mejor que como yo lo puedo decir. Y le damos la bienvenida al doctor Roberto Lafontaine, exdirector del Hospital Francisco Moscoso Puello y alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, quien nos hablará acerca de la gestión de la pandemia que está ejecutando el gobierno, así como del centro de vacunación contra la COVID-19 que está manejando esa entidad opositora. Bienvenido, don Roberto, qué bueno tenerlo con nosotros. Sí, gracias por permitirnos, en nombre de la Fuerza del Pueblo, podernos dirigir a este importante público que nos sigue, buscando siempre una orientación correcta sobre la situación nacional, la situación del país, esta vez sobre la pandemia. Doctor, estamos recibiendo las informaciones y los datos correctos, los adecuados, son esos por los que nos tenemos que medir para tomar las acciones necesarias para combatir la pandemia. Mira, por esto son lo que nos debemos de regir, ¿de acuerdo? Nosotros, el sistema de información de nuestro sistema de salud es un sistema de información que hay que fortalecerlo y estas debilidades han quedado claras ahora. Pero con esto hay una situación. La situación no es tanto del número de datos, sino la definición de casos, y por esa razón es que vienen las grandes dudas. En caso de una pandemia, la definición de casos se realiza a través de la situación clínica del paciente, su laboratorio, sus imágenes y el hecho de venir de una zona de pandemia como es en la que estamos. No hace falta para definir casos, tratar pacientes y contabilizar en la pandemia, o sea, la PCR, y aquí la definición del caso se hace por vía PCR. Por esa razón es que no le concuerda a uno la relación con los datos. Me dicen que hay, o sea, tal número de personas, sin embargo, tú te encuentras en tu alrededor, en tu vecindad, en el mundo en el cual tú te mueves, que existe una mayor cantidad de casos que lo que te están informando. Entonces, por esa razón se presenta esa incongruencia, ¿no? Sí, le escuchamos. Sí, no, pregunta. Déjeme ver cómo le formulo esta pregunta. Estamos ya a más de un año de pandemia y las pasadas autoridades tenían una manera muy particular de ofrecer la información a la población. Ese modelo evidentemente ha variado. ¿Cuál es la forma idónea de ofrecerle, de servirle a la población la información sobre los contagios, sobre la mortalidad? ¿Ayuda esto en alguna forma a contener la pandemia, dándole a la gente quizás la información de lo que está sucediendo? ¿O debería haber otro modelo de informar? Mira, aquí hay dos aspectos. Uno, la información. La información es básica. Por las informaciones nosotros tomamos las decisiones del día, precisamente por las informaciones que estaban dando ustedes de la situación de lluvia en la cual está el país. Esta tarde, cuando la persona salga, va a salir con un paraguas, va a salir a protegerse del agua y por lo tanto de esta situación, y por lo tanto lo mismo vale para el manejo de esta situación epidémica. Es importante que las personas estén totalmente claras de qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones. Eso es una cosa. La otra parte es educación. La otra parte es qué yo voy a hacer con esta información para poder contribuir, para poder colaborar a que la enfermedad no me afecte a mí ni afecte a los demás. Que es el aspecto donde se ha estado un poco flojo, y por esta razón es que ustedes ven toda esta situación que se está produciendo del teteo, de, ¿qué te digo?, la gente que va a los lugares de diversión sin la debida protección, pero no solamente a los lugares de diversión, sino a los lugares de trabajo. La gente llega y en la misma medida que se aclimata al medio, por así decirlo, suelta todas las medidas que contribuyen a aislar, este concepto es muy importante, no las personas, sino aislar las secreciones, que es por donde se transmite el virus. Esta es la situación real, y a esto lo lleva la educación, no la información. Sobre el proceso de vacunación,
¿Tendría usted alguna recomendación que hacer? ¿Qué pudiera mejorarse de lo que se está haciendo? Mira, todo el proceso de vacunación va a depender de la fluidez de la llegada de los biológicos, que por lo que nosotros vemos, por lo que podemos observar desde la Fuerza del Pueblo, el cual siempre hemos apoyado, el mismo se está agilizando. Si los biológicos llegan en el tiempo que deben llegar, nosotros estimamos que entre septiembre y diciembre ya nosotros habremos alcanzado la inmunidad de rebaño. ¿Por qué esta situación? Porque ya el país contaba con una estructura de vacunación. Una de las mejores estructuras para poder vacunar a la población que existe en toda América Latina la tenemos nosotros aquí en República Dominicana. De hecho, aquí funciona el plan ampliado de inmunización, y fíjense que un problema de salud aquí superado ha sido precisamente las enfermedades inmunoprevenibles. Lo que se ha hecho es fortalecer esta estructura de vacunación, y dentro de esto es que la Fuerza del Pueblo ha aportado sus locales. Hasta ahora, como tú muy bien te has referido, tenemos el local de aquí de la Avenida Bolívar, pero también lo mismo ocurre en Santiago, en la provincia de la Altagracia, Salcedo, Ocoa. O sea, en la misma medida que el Ministerio de Salud va habilitando y entrenando al personal, nosotros vamos poniendo los locales y la gente está acudiendo a vacunarse a este local y a todos los locales de la estructura de vacunación con que cuenta nuestro sistema. La Fuerza del Pueblo desde el primer momento, desde el primer instante que empezó el proceso de vacunación, ha apoyado, así como otros partidos de la oposición. Raras veces se ven escenarios así en nuestro país. Incluso lo digo de manera muy contenta, porque hay momentos en donde yo entiendo que la política debe dejarse a un lado y todos debemos enfocarnos en un bien común. Y en este caso, ese bien común es poder rebasar la pandemia. Correcto. Así lo han conversado dentro de la institución, así lo han planteado los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. A un lado, diferencias políticas, y vamos todos a empujar a una salud pública integral para todos. Aunque yo soy el entrevistado, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, sí. Todas las que usted quiera. ¿Usted ha participado en algunas de nuestras reuniones? Porque es precisamente la inquietud y lo que planteó el doctor Leonel Fernández. Es un acto de solidaridad. Es un acto de solidaridad con una nación pobre y con una población que está devastada por un conjunto de situaciones, y que este debate se incrementa con una triple crisis que ocurre en un instante, como si fuera una fotografía: una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis de las libertades, de las libertades ciudadanas. Entonces, la salida rápida de esta crisis es echar todo tipo de interés por de lado y sumarse a la causa para poder salir rápido de la misma. ¿Para cuándo estima usted, doctor, que estaríamos saliendo de esta situación si acudimos todos a vacunarnos al ritmo que vamos? Yo te voy a poner dos escenarios. Mira, el escenario que nosotros estamos viendo, que los fluidos, los biológicos, las vacunas, o sea, están llegando. Si las vacunas siguen llegando, es cuestión entre septiembre y diciembre. Yo lo voy a poner más cercano, entre septiembre y noviembre. Nosotros estamos saliendo de esta situación. El otro escenario es que por alguna razón que ya no depende de la República Dominicana, ya no depende de nuestro liderazgo, se paren la llegada de los biológicos, y ahí no sabría. Pero lo importante también es una cosa, es un aspecto que aquí no podemos perder, y es otro de los grandes aportes que ha hecho la Fuerza del Pueblo. Es que entre este momento y el momento que ya esté el 70% mínimo de la población vacunada, nosotros podemos hacer para que el impacto humano de la crisis se disminuya.
¿Y qué es lo que podemos hacer? Seguir insistiendo, seguir educando, seguir informando de manera definitiva de la importancia de respetar el protocolo. El protocolo es lo que nos va a permitir a nosotros aplanar la curva en lo que se va elevando el porcentaje de vacunación. Ese es el uso de la mascarilla, es aislar las secreciones, que es por donde se transmite el virus. Don Roberto, a veces nos puede dar la impresión, después de un año, a más de un año ya, de que todo esto comenzó, de que estamos parados en el mismo punto del inicio, de cómo hemos llegado a estar tan mal si ya sabíamos lo que teníamos que hacer para no llegar a estar como estamos. Y nos encontramos con que no están las camas que todos quisiéramos tener. Por si acaso, hay unas cifras que dicen que sí, pero uno tiende a pensar que a lo mejor pues son las camas que están vacías en Pedernales o en Barahona, pero las de la capital hay muchísimas historias conocidas de mucha gente, y además las publican en las redes, de personas dando tumbos de clínica en clínica, que a lo mejor se puede comprender quizá si estuviésemos en el punto de hace un año. Quizá no hemos aprendido o nos hemos despistado, nos hemos descontrolado todos un poco, o no hemos tomado todas las medidas que de verdad teníamos que haber tomado y tomamos las equivocadas. Mira, esto tiene dos vertientes. La primera es que la pandemia la ha estado manejando desde el inicio un solo sector. La pandemia se ha estado manejando desde el sector gubernamental. Y una situación como esta es para manejarla todos los sectores que inciden en el sistema de salud. Todos los sectores. Aquí están las universidades, aquí están los gremios que inciden en el sector salud, aquí están las organizaciones sociales de bases, ¿verdad?, que son las que comprenden la realidad social en la cual se está viviendo y pueden poner los puntos sobre las IES de cómo poderle enseñar a sus agremiados, o sea, a su grupo, de poderlo hacer respetar la medida del protocolo. Ahora bien, ese es un aspecto. El otro aspecto es que nosotros hemos apostado antes de tiempo a la situación de la crisis económica. No se puede plantear, desde el punto de vista lógico, iniciar una apertura sin tener un indicador base, que es el indicador del porcentaje de positividad de personas en relación a la PCR. Estamos hablando que un porcentaje que el mínimo debe ser de un 5%. El máximo. El 5% para uno hacer una apertura con ciertos niveles de seguridad. Te pones a ver ahora, cuando vi el último informe, solamente 4 provincias están en esa situación. Después lo que está pasando es que se ha hecho una apertura total prácticamente, habiendo provincias que tienen porcentaje entre un 15 y un 20%.